Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que compartimos con los doctores Cairo Amador Arrieta y Humberto Vilés Bermúdez. Como todos los lunes, le echamos un rápido vistazo a lo que ocurre en nuestro planeta. Empezamos con historia. Sí, en la quebrada del Yuro, ¿te parece? En la quebrada del Yuro, hace 51 años. Sí. Hace 51 años asesinaron con la ayuda del guerrillero heroico. Y lo digo deliberadamente porque ante las dudas de quien mandaba el pelotón que lo ejecutó, o la escuadra, el pelotón, el Che le dijo: disparen sin miedo que va a matar a un hombre. Entonces hoy, un año más, conmemoramos el 51 aniversario del asesinato del Che en Bolivia, porque un hombre ya herido, fue capturado herido en combate. Una foto muy famosa, casi un Cristo del siglo XX, aquella foto del Che Guevara en un lavadero de la escuelita del poblado de Liguera en la quebrada del Yuro en Bolivia, ¿no? Y el Che nos legó fundamentalmente el ejemplo de su vida, que se resume en aquella frase de la carta de despedida a sus hijos cuando volvió a la clandestinidad y a la guerrilla. Primero en el Congo belga, luego estuvo por Guatemala hasta que llegó a Bolivia, ¿no? Donde algunas ingratitudes de algunos compañeros de viaje que no siempre están a la altura de las circunstancias, pues lo dejaron aislado. Pero bueno, volviendo a lo que les decía a sus hijos, era sentir en lo más hondo cualquier injusticia que se cometa en el último rincón de la tierra, ¿no? Y no permitir que la pesadilla del capitalismo en su fase superior del imperialismo pues borre nuestros sueños. Yo creo que siempre es vigente el ejemplo del Che Guevara y su vida, su obra, insisto, y esa capacidad de estar en permanente formación como ser humano, a pesar de las debilidades físicas. Para todo el mundo es conocido que Ernesto Che Guevara era un asmático crónico, y pese a esas limitaciones físicas, fue capaz de predicar hasta el último minuto de su existencia la coherencia y la consecuencia con las convicciones por las que vivió y murió. Así que para nosotros, los que aspiramos a seguir su ejemplo, sigue estando más vivo que nunca. ¿Qué queda de Che 51 años más tarde? Queda la revolución más digna de los últimos 60 años, como es la del hermano pueblo cubano, con un capital humano que ningún país del mundo, me atrevo yo a afirmar, ha logrado, en formación, y sobre todo que es ejemplo de internacionalismo. Ahí, con independencia de las diferencias ideológicas o políticas y del régimen del que se trate, basta citar el ejemplo que la primera ayuda que llegó a Nicaragua cuando el terremoto de 1972 fue la del hermano pueblo de Cuba. Uh-huh. Y abundan los ejemplos, ¿no? Médicos, maestros, y no precisamente reproductores o multiplicadores de la guerra o de la violencia, sino todo lo contrario. Queda ese gran capital, queda una escuela recién iniciada a partir de la transición, desde que el comandante Fidel Castro dejó el poder en manos de su hermano Raúl, y ahora en este joven Rafael Díaz-Canel, que ya todos pudimos ver su debut internacional en el anterior periodo, en el recién terminado periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que sobre todo eso, un pueblo muy digno, muy culto, que es ejemplo en salud, en educación, en deporte, con todas las limitaciones, a pesar de que sigue sometido al más inhumano de los bloqueos comerciales, en contra de la opinión mayoritaria de la comunidad internacional
representada y acreditada ante la Organización de Naciones Unidas, más de 151 países. Es que te pregunto, ¿qué queda del Che 51 años más tarde? Porque, es decir, el Che, la imagen del Che, la icónica foto de Korda, ¿ah? Que es, creo que la foto más popular del Che, la imagen más popular del Che, se enarbola en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo. Esa foto aparece en cualquier lugar del mundo, en una camiseta, en una bandera, en una pancarta. Pero me parece a mí que no necesariamente es el ideario del Che, el pensamiento del Che, lo que está reflejado en esa camiseta, sino más bien el joven rebelde. Sí, sin ideología, pues, sino la rebeldía como tal. Sí, bueno, sí, la capacidad de ser revolucionario en ese sentido, ¿no? Y de mantener una coherencia y consecuencia a lo largo de la mayor parte de su vida, ¿no? Y por supuesto que tenía una ideología. No, pero yo digo, la imagen hoy día no necesariamente está asociada a una ideología, es decir, está más bien asociada a un estado anímico de rebeldía más que a una ideología. Me parece. Bueno, pero a nosotros nos queda aquel famoso discurso de Fidel cuando se supo, cuando Fidel compartió la noticia de la muerte del Che. Una en el teatro, donde él anuncia o lee la carta de despedida. Y hay otro en la Plaza de la Revolución cuando dice que cuando le preguntan que hay que ser para ser revolucionario, para ser rebelde y después revolucionario en una condición superior de revolucionario, dice que hay que ser como el Che. Y eso es algo que en el caso nicaragüense repetía machaconamente el héroe y mártir Leonel Rugama, además de decir que teníamos que vivir como los santos en aquella época, ¿no? Claro que frente a ese icono, frente a esa figura totalmente coherente con sus ideales y con su visión, tenemos enfrente una visión inconsistente de los lugares que él visitó después de Cuba. Por ejemplo, en el Congo, el jefe de guerrilla en ese momento era Kabila, que posteriormente llegó a ser presidente. Pero Kabila lo mantuvo casi al margen de todas las acciones en el Congo. De manera que él se va a Egipto, donde además pasa como año y medio en la embajada cubana de Egipto, tiene alguna relación con Nasser, pero tampoco se integra plenamente. Quería irse a Argelia, pero en Argelia en ese momento hay la revolución de Argelia, que dicho sea de paso, de ahí viene el FLN y de ahí surgió el FSLN como memoria histórica, ¿verdad? El gran líder de la revolución argelina, Ben Bella, fue preso a los 6 meses, ¿verdad? Y Boumediene fue de alguna manera algo desvirtuado de lo que originalmente fue. Acordate que la revolución en Argelia costó más de 1 millón de muertos. Y cuando el Che regresa a Cuba y se produce aquella famosa discusión que nadie estuvo, que llegó hasta la madrugada entre el Fidel y el Che, porque quería Fidel fundamentalmente era que el Che se quedara en Cuba, y él insistió en irse. Es más, la gran perspectiva que en cualquiera de los casos tenía el Che no era Bolivia, era Argentina mismo. Y por eso escogió Bolivia, para estar más cerca de Argentina. No, es que en Argentina no estaban ¿cómo se llama el señor aquel, el hijo que después está en París, el que lo acompañó, el hijo de un gran líder argentino, que ahorita no recuerdo, que estuvo en Cuba y ahora vive en París. De alguna manera vieron que las condiciones en ese momento en Argentina eran un tanto difíciles, y se escogió entonces a Bolivia, y le precedió en el viaje Tania, que llegó y comenzó a preparar condiciones, y de nuevo una segunda gran incoherencia, la de Monge, y no porque era un grupo de compañeros, era una línea. Era un monje formalmente comunista, era el secretario general del Partido Comunista Boliviano. Bolivia, sí. Y eso de alguna manera expresa las contradicciones que incluso el Che tuvo con los países del este e incluso con Rusia, y eso de alguna manera se expresa en los papeles que después de la caída
de la URSS se encontraron en la KGB, etcétera, ¿no? O sea, sí hubo una figura, un ícono totalmente coherente, totalmente consecuente con las aspiraciones de la revolución mundial, ¿ah? Pero también afloró las contradicciones, la inconsistencia de diferentes movimientos que en ese momento tuvo él la oportunidad de conocer. Sí, sí, es que el Congo especialmente es un problema serio en esto del Che, porque es decir, ciertamente no era su primera opción el Congo. Él no había pensado en el Congo. Lo que pasa es que el Congo de una u otra forma se convierte más en una escuela para el grupo que lo acompaña, para él y el grupo que lo acompaña, donde se miran además reveses para el movimiento guerrillero, ¿ah? Luego de la muerte de Patricio Lumumba. Y efectivamente, el regreso a Cuba, él dice, no, yo ya me despedí. Pero antes del regreso a Cuba, se me olvidó mencionar el pase por Checoslovaquia, sí, en donde se encuentra con Miguel Mármol. Miguelito Mármol, el salvadoreño. Y hacen una gran amistad y retoman toda la situación de Centroamérica, etc. Y luego se va a Cuba. Sí, sí, y en Cuba dice, bueno, no puedo volver a la vida pública de Cuba, tengo que irme. ¿Ah? Yo ya me despedí. Bueno, pero además queda en la concreta con Nicaragua, es el primer dirigente revolucionario de la Revolución Cubana que recibió a los primeros rebeldes nicaragüenses. Incluso recibió a Pedro Joaquín Chamorro y compañía. El doctor Fricciones, a Chico Fricciones, a la gente de Olami Mollejones. La recibió. Y luego todavía le sobrevive, si no me equivoco, Romerito. Vive allá en Granada. Estuvo en Guatemala. Si Bolivia era tan incipiente, es decir, estamos claros, en Argentina no había condiciones. Si Bolivia era tan incipiente, ¿era más incipiente todavía el movimiento guerrillero en Nicaragua? Pero acordate una cosa, no se te olvide que Bolivia tuvo una revolución en 1952, ¿ah? Con las pinas, etc. O sea, y eso de alguna manera siembra espíritu revolucionario y siembra contradicciones al sistema y es parte de su historia. No, es que yo pienso que era más incipiente el movimiento guerrillero boliviano. Aquí se habían dado un par de experiencias no victoriosas del recién fundado Frente Sandinista, si coincidimos en ubicar la fundación en el año 62, ¿no? Y para el 67, que es cuando muere el Che Guevara. Digamos el 66, cuando llega, en noviembre del 66, cuando llega a Bolivia. Por eso te digo, aquí apenas habíamos tenido lo de los héroes y mártires del Bucay, lo anterior del Chaparral. Río Coco. Haití Bucay, héroes y mártires del Bucay. Y para de contar, todavía no habíamos tenido Pancasán. Pero habías tenido acciones urbanas también ya. Sí, eso sí, algunas. Pero en cualquiera de los casos no es el 66, él se sale en el 62 o 63. Sí, no, pero es decir, su llegada a Bolivia es en el 66, sí, que es cuando sale y hace un periplo largo para poder perder la pista del origen, ¿no? Para que no le siguieran la pista. Pero además, él era un permanente estudioso, entonces al sitio que llegaba, él se procuraba empapar de la realidad social, política y económica, precisamente porque era un profundo creyente en el internacionalismo, y uno de los más altos ejemplos. Y especialmente el trabajo voluntario, una cosa que se ha perdido mucho, ¿no? Se ha perdido mucho. Así es. Ok, 51 años de la caída, del asesinato de Ernesto Guevara de la Serna, el Che, en Bolivia, 1967, 8 de octubre. Hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. En Estados Unidos, en una votación apretada, casi no pasa, dirían en el colegio, pasó arrastrado. Kavanaugh. Kavanaugh. Ese mismo. Pero pasó.
Así se pronuncia. Sí, Kavanaugh. ¿Cómo es? Fue fíjate qué cosa, fue en términos de los designados a la Corte Suprema de Justicia el pleito más fuerte desde 1991 con el señor Clarence Thomas, que además lo acusaban de lo mismo. En este caso, una funcionaria famosa en su momento, en el 81. Anita Hill. En el 81. Pero a propósito de Kavanaugh, la acusación es concretamente por acoso, no por violación. Y por violación. Es que son tres. Sí, son tres. Son tres. Sí. No es una, son tres. Y la más fuerte es la de la doctora Ford. Sí. Lo interesante es que, bueno, por un lado, se derechiza la Corte Suprema de Justicia claramente en una mayoría republicana. Tiene que prepararse, disculpame, tiene que prepararse para el impeachment. Sí. Ve, está mejor desde esa perspectiva. Claro. Trump. Es cierto, no se me había ocurrido. Lo otro es que en medio de todo eso, un gran ganador, por supuesto que fue el Partido Republicano. Un gran ganador fue, de alguna manera, esas brisas que le da la victoria de Kavanaugh a un partido que está a un mes de unas elecciones de medio término, ¿verdad? Elecciones que, de acuerdo a las encuestas, no las tienen todas consigo. Al contrario, antes de esto, incluso y todavía ahorita, creo que la balanza está a favor de los demócratas. Y es interesante porque una vez que pase y ganen los demócratas, ahí la situación se vuelve muy complicada por dos cosas. Por un lado, por la mayoría demócrata que puede haber, y por otro, los disidentes republicanos, como la señora Collins, que incluso en muchas ocasiones ha votado en contra de iniciativas de Trump. Y por otro, incluso uno de los ganadores, que en esta ocasión también es Mitch McConnell, ¿verdad?, que a veces se le enfrentaba un poco a Trump. O sea, la vida a partir de noviembre, si es que ganan los demócratas y demás, se le va a complicar mucho a Trump. Pero de alguna manera la elección del juez Kavanaugh no marca una era trumpiana de alguna manera, en el sentido que el pensamiento misógino cobra fuerza, decir, porque el movimiento que hubo contra el nombramiento, contra la aprobación de este juez fue fuerte. Todavía habían grandes manifestaciones mientras estaba. ¿Cuántos detenidos hubo? 150 detenidos hubo en la última manifestación, si no me equivoco. Pero yo pienso que en este caso particular de Kavanaugh, y teniendo muy en cuenta la ingenuidad promedio, y lo digo eufemísticamente, de la ciudadanía norteamericana, el efecto mediático que el hecho de que el FBI vaya a investigar el caso, con independencia de que antes de que rinda fruto cualquier investigación, ya fue confirmado, tuvo mucha influencia en que se mediatizara, como todo en el mundo occidental contemporáneo, todo como vemos, la mediatización de los grandes medios de comunicación y de los grandes temas son los que están permitiendo que la cresta de la ola nacional populista, ¿qué es lo que está practicando Trump, sin ir más lejos? Un nacionalpopulismo de extrema derecha, ¿no? O un nacionalismo a ultranza condimentado con aquello que hemos comentado en más de una ocasión, llamar la atención al costo que sea. Hasta el momento le ha ido bien, pero yo creo que ahí, sobre todo, para no perder el eje central de la idea, un efecto mediático que tiene que ver cuando el Senado o la instancia correspondiente autorizó una investigación del candidato al hoy magistrado del Tribunal Supremo, Kavanaugh, para ser investigado. Eso cala mucho, en la ingenua edad del norteamericano medio, de los norteamericanos medios. Que es el que termina eligiendo. Pues, pero a esto súmale el resultado de la gestión de Trump, que guste o no guste, por lo menos en términos económicos, ha rendido buenos frutos. Bueno, dos cosas. Sobre todo ha vendido armas. Es que además es discutible esa vaina, porque el primer año y medio
de cualquier administración, vos heredás la anterior. Sí, pero como sea, es decir, a ver, llegó Trump a las Naciones Unidas y empezó su discurso diciendo: hace un año estuve yo aquí y yo hoy puedo decirles que hemos crecido en Estados Unidos bajo mi administración y estamos en el mejor momento económico. Pues te voy a contar. Y cuando se ríen de él, ¿verdad? Por eso. Pero el momento en que se ríen de él. Pero es decir, llega y lo dice. La verdad son un par de cosas. El desempleo está en 3.6, que es uno de los más bajos desde 1969. Sí. Este mes se produjeron 134.000 nuevos empleos. El PIB se proyecta que está creciendo de forma muy sólida. La economía indiscutiblemente parece que se está moviendo bastante bien. La reforma fiscal, que fue una gran que fue una política fiscal a favor del 1%, todavía no se nota ese efecto precisamente por las condiciones anteriores del desempleo y el crecimiento. Segundo triunfo que tiene después de que Gorbachev fuera nombrado hace un año y fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia. Y en estos momentos tenés, por un lado, como diría Lindsey Graham, que es el senador de Carolina del Sur, esta es la primera vez, dice, que los republicanos estamos junto a Trump, ¿verdad? Discutiblemente está ahorita en una cresta. Una cresta que yo creo que no va a durar mucho. No, pero sí que no ha terminado de cerrar un portillo cuando abre el otro. Cuando abre una compuerta. Y no, ahí viene lo de la defraudación fiscal por 413 millones de dólares heredados. Pero es que ese portillo del que estás hablando, Cairo, no necesita estar abierto mucho tiempo. Un mes y medio más, y ya está. Es decir, un mes más, ni siquiera mes y medio, un mes más. Para las elecciones, y suficiente. Sí, sí. Porque de alguna manera la gente piensa con el estómago también, es decir, hay desempleo, no tengo que llevar de comer a mi casa y demás. Eso influye. Por supuesto. Eso influye. Ahora mira el récord, porque aquí hay un cuadro de cuáles son los cargos criminales, cuáles han sido las sentencias que se han dado y cuáles han sido las sentencias de prisión que se han dado en los últimos 4 presidentes: Trump, Obama, Bush y Clinton. Haciendo la observación de que Obama, Bush y Clinton estuvieron 8 años en la presidencia. Sí. 8 años en la presidencia. Obama lleva 1.8. No, Trump. Trump lleva 1.8, perdón. Sí. En cargos criminales, Trump tiene el récord en la historia de Estados Unidos. En 1.8 años tiene 89, ¿verdad? 89. Esas son denuncias en su contra. Denuncias de gente alrededor. Pues. Obama tiene 0, Bush tenía 16, Clinton tuvo 2. En sentencias. De esas 2, una casi le cuesta la presidencia. En sentencias, 24 Trump, ¿verdad? De los cuales 8 son alrededor de la investigación Mueller. Dentro de los indiciados de la investigación Mueller, aparte de estos 8 ya sentenciados, 9 dicen que están dispuestos a colaborar con él. De manera que esto me da la impresión de que lo están arrinconando, independientemente de los datos que hemos hablado ahorita. Y posiblemente, te cuento, algún efecto va a tener positivo para los republicanos en términos de las elecciones, aunque no creo que las gane. Y sentencias a funcionarios de la administración Trump, 2 en 1.8 meses. Un año, 8 meses. Pero además, no es tanto las 2 sentencias, la cantidad de juicios que están ya iniciados, que son más de 17. Y que de alguna manera en algún lado va a determinar todo esto, ¿no? Pero bueno, si eso no ocurre en el próximo mes, todo es favor para los republicanos. Hay sus vientos favorables, indiscutiblemente, por supuesto. Y de momento también los republicanos han ganado en tener el presidente más procesado de la historia.
Sí. Un triste récord, pero récord al fin. Ahora, lo que pasa es que pero con todo el presidente más cumplidor de promesa. Bueno, habrá que ver. Nos guste o no nos guste, es decir, sí. Pero el fenómeno es interesante, porque todo lo que te he dicho está relacionado con el comportamiento económico en general. Sí, pues hay un barlovento en ese sentido. Sin embargo, la opinión del pueblo norteamericano está una tendencia creciente en términos de cómo aprecia la figura presidencial, cómo ve el funcionamiento político, sobre todo en política externa de los Estados Unidos. Y como al momento de ese voto, es verdad que la parte económica es fundamental, pero ya hemos visto en otros lados que la parte subjetiva es igualmente importante y hay veces mucho más. ¿Creciente en posición o en opinión positiva o opinión negativa? Negativo. En opinión negativa. Dios te oiga y la gente vea y escuche más claro. Porque lo que ocurre en la política norteamericana con el fenómeno Trump y estar en las condiciones que aquí se han comentado en los últimos minutos es un efecto nefasto para la derechización de la política mundial. Sí. Porque a nivel de política interna le irá muy bien, no se mantiene, que es lo que se ha comentado, pero en el frente exterior se está quedando solo. Pero justamente eso de que le va bien a nivel interno, es discutible. Me parece que empuja algunas posiciones sobre las que vamos a hablar ahora tras la pausa, pues, porque ahí tenés Francia, tenés la misma Polonia, tenés Austria, tenemos Brasil, Argentina, se Chile. Ha convertido en el adalid del unilateralismo hoy por hoy. Vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Esta política, decíamos, del presidente Trump, el unilateralismo versus el multilateralismo que se está reclamando en el mundo, la defensa de los intereses o más bien el discurso nacionalista, es decir, vamos a hacer América grande de nuevo. A ver, en Costa Rica casi era igualito, por ejemplo. Sí, claro. Lo preocupante de esto, hablando de... Y en Brasil ahorita también. Y en Brasil vamos a ser felices de nuevo, ¿no? Claro. Hablando del discurso unilateral y la entronización de los líderes, comenzando por Trump. Lo preocupante es que es un nacionalpopulismo nada nuevo. Eso ya lo practicó Adolfo Hitler en su tiempo. Pero sí muy exitoso en este momento. Por supuesto. Benito, Franco. Tiene que ver con lo cíclico de la historia, ¿no? Sí. Mussolini en Italia con el fascismo, y Francisco Franco y Bahamonde en España del nacionalcatolicismo. ¿Ya? Estamos asistiendo a esa derechización incluso en remanentes de la izquierda latinoamericana. Es una escandalosa derechización en diferentes países, por no decir que en todos, ¿no? Y si nosotros tenemos en cuenta la capacidad de nuclear alrededor de las manipulaciones unilaterales que ha tenido Trump, pues no tenemos más que irnos a la OEA, por ejemplo, desgraciadamente o desafortunadamente, ¿no? A propósito de una diplomacia preventiva que maquilla un descarado intervencionismo en algunas partes del mundo. En Europa, el fenómeno se está reeditando a la cabeza además por la importancia de Italia, ¿no? De la economía italiana. Estás hablando de la 9ª economía del mundo, si no me equivoco, más o menos, u octava economía del mundo. Y entonces el gobierno de esa alianza Movimiento 5 Estrellas, la Liga Norte, está cada vez más xenófobo, ¿no? Eurófobo, xenófobo. Ahora la última amenaza de Salvini, la de ayer, sin ir más lejos, es que va a cerrar los aeropuertos. Porque si le siguen regresando, lo que pasa es que en Alemania hay 40.000 inmigrantes que han entrado
vía Italia y que llegaron a Alemania después de haber entrado por Italia. Entonces se los han ido hasta el momento regresando de a poquito, de 4 en 4 como quien dice, y en vuelos programados. Pero parece que alguien soltó ahí el rumor de que le iban a mandar 40 en un vuelo y entonces salió esa amenaza de Salvini. ¿Pero qué significa eso? Si fuera Salvini, un caso aislado, pero nos vamos al famoso grupo de Visegrado, que está liderando Orbán de Hungría, y en el cual ya se apuntaron los polacos y todos, digamos, la mayoría de los por supuesto, el austríaco, porque está, el canciller austríaco, porque está aliado con la extrema derecha, la mayoría de los ex países socialistas que hoy son miembros de la Unión Europea. Sí. Las elecciones hubo elecciones ayer en Letonia. Letonia. Elecciones Legislativas. Hubo elecciones en Bosnia-Herzegovina y logró colarse en la presidencia un serbio y no está claro ahí quién va a gobernar. Porque son tres puestos presidenciales. Y ninguno tiene la mayoría. Entonces tiene que haber una negociadera para poder conseguir la mayoría. Bueno, y ahí hubo un referéndum en Rumanía y es importante porque es importante en el sentido. No le pararon bola, era para los labores. Era 30% para admitirlo. No llegaron al 20.03%. Sí. Pero el asunto pero tenés también referéndum en Macedonia, si no me equivoco. Sí, pero ahí no era sobre el nombre de Macedonia y no se llegó a ninguna decisión. Pero igual, de todos modos, sigue la historia para cambiar el nombre. Pero vamos al caso, a lo que nos ocupa, ¿no? Hay un unilateralismo galopante. Bueno, ¿y quién es el que se estaba ocupando de eso y ya fundó un instituto con sede social en Italia? Stephen Bannon. Él es el gran gurú. El gran asesor. ¿Ya? Y está trabajando fundamentalmente para que ese nacionalpopulismo del que hablábamos, de extrema derecha desafortunadamente, al que se apuntan la Le Pen y compañía en Francia, Wilders de Holanda, el Partido Popular Español también, digan lo que digan, ¿me entendés? La May, si es que sobrevive de aquí a marzo del 2019, en Holanda ya están a la derecha, en Argentina, en los países nórdicos. Si repasamos el panorama europeo y latinoamericano, entonces, ¿no? Ahora vamos a hablar del Brasil. Argentina es claro, la derechización desafortunada, por cierto, del Ecuador, Moreno, yo creo que es más que evidente. En Centroamérica, salvo El Salvador con todas sus dificultades. Pero en El Salvador hay una alta probabilidad que Arena vuelva a tomar la presidencia. Es parte de todo esto. No es aislado. Claro, no es nada aislado. Sí. ¿Y todo esto con qué tiene que ver? Con la mediatización del poder político. Sí. Lo que está pasando aquí también es parte del asunto. Por supuesto. No, pues sí, lo que está pasando aquí es una guerra mediática incesante. ¿Ya? Una fábrica continua de fake news, de noticias falsas, de tergiversación de lo que pasa, habla más de esto y muy poco tiene que ver con la realidad. Pero fundamentalmente es eso, unilateralismo frente a multilateralismo. De poco le ha servido al rey Macron, como te gusta llamarle, al presidente francés, haber proclamado su discurso, que comentamos aquí, por cierto, en Nueva York, ante la Asamblea de Naciones Unidas, haberse autoproclamado en Adalid, a censo contrario de Trump, del multilateralismo. ¿Por qué le ha servido poco? Porque tiene problemas a lo interno. No solamente eso. Ya perdió, termino con esto, ya perdió al primer socialista que se decantó por él, a Gerard Colomb, que además era el ministro del Interior. Y ese es, de los 6 ministros estrella con los que comenzó su gobierno hace año y medio, hoy solo le queda 1, ya le han dimitido 5. Entonces, así están las cosas. Pero no solamente eso, sino que en países en donde no están en el gobierno, Alemania específicamente, Merkel, las contradicciones que esto le está generando se traducen en un posicionamiento mejor de la AfD. Sí. Y además está dentro de los socialcristianos en una división muy fuerte, comenzando en Bavaria. La AfD es la extrema derecha y ya es la tercera fuerza política del Parlamento alemán. Entonces, la Merkel está
en franco retroceso, en el mejor de los casos, conteniendo el impulso de una vez más de ¿qué? Del nacionalpopulismo, pese a estar en el gobierno, en una crítica gran coalición con ¿Y las elecciones en Suecia? Tres cuartas partes de lo mismo. Van en esa misma línea. Y Finlandia igualmente. ¿Quién ganó en Suecia? La derecha. La derecha, por supuesto. Y la extrema derecha. Finlandia, tres cuartas partes de lo mismo. Toqué donde toqué, mayoritariamente, hay sus casos aislados. Te encontrás con ese fenómeno de extrema derechización sobre la base de un nacionalpopulismo que reclama defender la soberanía. En Europa en contra de la inmigración, por decirlo rápida y suciamente hablando, ¿no? Y que es ese discurso nacionalpopulista ataca fundamentalmente el proyecto de consolidación de la Unión Europea. Lo revienta. Que es el talón de Aquiles en este momento. Porque no se sabe qué es lo que va a pasar, ni cómo se va a terminar saliendo Gran Bretaña o Reino Unido en marzo del año próximo, ni cómo va a quedar la Unión Europea después de esa salida, o hasta dónde van a llegar los efectos, si va a haber un Italexit o Hollandexit, Panexit, en fin. Sí. Porque la herida independentista en Cataluña, en el caso del Estado español, sigue abierta. Sí. Y con salita en la herida. Y Chile. Pero ibas a decir, Caio. Lo que ves es que esta onda, que evidentemente la graficó muy bien Humberto, ese eje de derechización, que ya vimos que no es nada abstracto en América Latina, tenía o tiene de alguna manera una posibilidad, una esperanza de que de alguna manera se regule eso e incluso cambie su dirección. Y eso era en el caso de México con López Obrador, y ahorita en el caso de Brasil, en donde las esperanzas estaban fundamentadas alrededor de la personalidad y el proyecto de Lula, ¿verdad? El hecho de apartar a Lula, acordate que hasta que apartaron a Lula tenía una clara ventaja de 10 a 15 puntos con relación a Bolsonaro, ¿verdad? O sea, el hecho de apartar a Lula fue de alguna manera desinflar en el seno del pueblo brasileño una esperanza. Claro, se quiso y se quiere trasladar todo ese caudal político a Haddad, pero evidentemente en esta primera fase no funcionó. No funcionó. Ok, lo vamos a ver en breve. Pero este fenómeno es un fenómeno de Europa y América. Por supuesto, el clásico. Porque esto no tiene nada que ver con África, o por lo menos hace menos eco en África y en Asia, no digamos. Por eso, pero yo no me atrevería a afirmarlo tan rotundamente. Habría que hacer un recorrido un poco más lento por el continente africano y el asiático para podernos decantar en un sentido o en otro. Pero por lo menos suena menos. Sí, definitivamente tiene menos eco. Sí. Porque aquello, y perdón por la expresión, ¿no?, que puede sonar altisonante, pero a mí me encanta lo del continente negro, ¿no?, pero sin ser discriminatorio y mucho menos racista, tiene menor eco. Sí, ¿no? Sí. Pero no menor importancia. No menor Sudán del Norte y Sudán del Sur básicamente están en esa línea. Etiopía, que es la que está creciendo más en África, en el continente africano, incluso más que África del Sur, está a una apertura de mercado y una serie de reformas que apuntan a esa dirección. Angola, después de Dos Santos, su sucesor, de alguna manera también está en transformación, y Mugabe, después de Mugabe, hay un arreglo político, un cocodrilo en la cabeza, también, un cocodrilo. Exacto. De manera que no creas, Camerún ahorita se presta a unas elecciones en donde el señor Baya, que ya tiene 85 años y tiene su 7º mandato, va ganando ahorita en términos de encuesta, ¿verdad? En medio de una abstención serísima. Pero bueno, el asunto es que efectivamente lo que sí debemos hacer es ponerle un poquito más de atención al África y dedicarnos 1 o 2 programas a verlos con más detenimiento. Okay. Sí, porque la inmigración africana hacia Europa tiene por ahí. y no se detiene, sí. Y es la gran preocupación
de Europa. los europeos. Sí. Ok, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Hablamos de Brasil al regresar. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. De manera sorpresiva, obtuvo mucho más de lo que mucha gente esperaba Jair Bolsonaro en las elecciones brasileñas. Lo que no es sorpresa es que va vuelta. Por eso, lo que no es sorpresa es que hay una segunda vuelta, ¿no? Pero decir, llegar a 46% de los votos, obtener 49 millones de votos, casi los 50 millones de votos decir, déjame decir. Bueno, primero, 147.3 millones de votantes. Sí, ahí tenemos los principales resultados, ¿no? 49.275.000 para Bolsonaro, 31.341.000 para Haddad y 13.344 para... Ahora fíjate una cosa, 13.344.000. Contar todo eso, 40, 60, 70, 82, 85%. Sí. Y eran 13 candidatos. Hay candidatos que ganaron 0.1, hay otros que ganó 0.5. El que más ganó fue Ciro Gómez, sí, con 12.5. Y le sigue la señora Maritza, Silva, creo que. Silva. Y después deja de contar. Era totalmente... despreciable la cantidad de votos que tuvieron. Las encuestas, efectivamente, al momento de la encuesta, Bolsonaro tenía 40%. Y aquí me detengo un poquito, porque Bolsonaro tenía 16% cuando Lula estaba en la carrera, que es lo que dije hace poco. Por debajo. Sí. Por debajo. Lula tenía más del 30% en ese momento. Sí. De nuevo, el trasladar eso a Haddad no funcionó. Haddad comenzó con 25% en la última encuesta. Pero ahora, ¿cómo quedaron? De nuevo, lo que vos enseñaste, aunque hay dos cifras. RT tiene 46.7 con el 96% escrutado y el País de España tiene 47.6, probablemente con un poco más. O sea, subió todavía más Bolsonaro. Anda rondando el 48. En la última décima. Porque esos son datos del 99.10%. Entonces, el país, 47.6, el último. Y, sin embargo, RT le daba 28.37 a Haddad, y luego de llegar al 99, bajó al 27.4. O sea, aquí Ciro González con el 12.52 ese está en los dos lados en esa misma... ¿Cuántos millones de votos significa lo de Ciro? Ahí está, como 2, una cosa de sí, eso. Sí, por ahí una cosa de esa, sí. Ahí están 13 millones de votos. Gerardo Alquim tuvo 4.83. Si te decía que entre los 4 primeros hay el 85 y le agregás el 90, o sea, 10% lo distribuís entre 9. Sí. Difícilmente más de 1,5% cada uno. ¿Cuáles son las posibilidades? Difícilmente más de 1% cada uno, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades reales de Haddad en la segunda vuelta de conformar una coalición? Espérame, antes que lleguemos a eso, veamos cómo se votó en Brasil según las regiones, porque es decir, eso es un dato interesante, porque tenés prácticamente todo el noreste de Brasil, excepto este que está en azul, que es de Gómez, ¿verdad? Pero prácticamente el noreste de Brasil, que es donde están las ciudades más importantes, incluyendo Sao Paulo, incluyendo Minas Gerais, donde perdió Dilma Rousseff y no alcanzó espacio para ir al Senado, ¿no? Excelsior de México te lo define así: el mapa político geográfico muy dividido. El noreste con foco en la población. Sí. Con bajos ingresos, etcétera, está alrededor del PT. Sí. El centro y las regiones más ricas, marcadamente conservadoras, están evidentemente con Bolsonaro. De los 27 estados. ¿Qué ganó? Ahí arriba. ¿Pero dónde es? En el noreste. Sí. De 27 estados, ganó en 17 estados
en algunos casos con más del 50% Bolsonaro. En el caso de Haddad ganó también con más del 50%, incluso hasta con 60% en estos otros estados del noreste. Del noreste. Sí. Ahora, desafortunadamente, ¿verdad? Hay en este mundo de las encuestas y demás, y en la revisión histórica de todas ellas, dice Excelsior de que desde que comenzó la democratización del país en 1985, luego de los militares, etc., nunca un candidato que venció en primera vuelta perdió en la segunda vuelta. ¿Ah? Es muy difícil. Sí. Lo que además te pone toda una serie de cuestionamientos de por qué Bolsonaro, como por qué Trump, como por qué pero ahí lo tenés, 46%, peor, 47% para Bolsonaro, solamente le falta conseguir el 3%. Eso es todo. Y Atkins se lo puede dar fácilmente, que ganó el 4.83. Sí. Ahora, veamos cómo escribe, Al Jazeera, por ejemplo, habla de Bolsonaro en una entrevista que hizo una serie de gente y dice que dice Al Jazeera de que Bolsonaro es una mezcla de Trump y Duterte. Es que mezcla más explosiva. Más explosiva. Le Monde que ha acertado. Le Monde dice que Bolsonaro, el candidato del Partido Social Liberal, con una nostalgia hacia las dictaduras militares, declaró que la dictadura militar del 64 al 85 era una excelente forma de gobierno. O sea, dicho sea de paso, en otro orden de cosas, en una información que el Departamento de Estado, el Departamento de Estado dio a conocer de los años 64-65, está más que claro el rol criminal del ejército de Brasil, también el de Argentina y el de Perú, etcétera, en la famosa Operación Cóndor, ¿verdad? Y lo mira con nostalgia. Pero bueno, pero es y está más que claro el apoyo de las Fuerzas Armadas brasileñas a Bolsonaro. Pero es que él viene de ahí. A ver, pero sí que él viene de ahí para empezar, ¿no? Pues, ahora, sí. ¿sabes? Ya viendo el asunto en perspectiva, ¿cuáles eran las bases grandes de Bolsonaro? Era una discusión económica. No la hubo mucho. Te cuento, dicho sea de paso, de alguna manera en Costa Rica, en las elecciones, tampoco hubo esa discusión sobre los aspectos económicos, entre ellos la reforma fiscal. Se fueron con el lado de la religión, se fueron con el lado de los gays, se fueron con el lado, etcétera, ¿no? De alguna manera eso sucedió también en Brasil. Y en las posiciones homofóbicas, racistas, machistas, que Bolsonaro expresó en toda su contienda, hizo un gran aliado, un enorme e invaluable aliado, los evangelistas. Y una vez más, el factor mediático. Y una vez más el factor mediático. Sí, además, porque la campaña de miedo contra el PT, desde los grandes medios de comunicación, que por supuesto no están a favor del PT, era... Si el PT regresa, el PT es corrupción. Y entonces decían, recordate que Lula está preso por corrupción. Acordate que a Dilma Rousseff, aunque no fue por corrupción, la sacamos del gobierno por corrupción, decían. Es decir, a ver, para hacerte el cuadro completo. Los evangelistas, por supuesto, están en primera fila dentro del apoyo de Bolsonaro. Los latifundistas, por supuesto, con todas sus influencias y demás. La clase media alta. Los ex-PT, hay muchos ex-PT, y por supuesto dentro de los independientes también causó gran impacto, entre otras cosas porque los independientes se le unen a Bolsonaro por un repudio a la corrupción que a su vez fue, junto con el voto indignado, fue una vertiente fuerte para Bolsonaro. Y de nuevo, no puedes ver más claro el asunto, tipo Trump. Hagamos a Brasil grande de nuevo. Pero es que aquí hay un asunto también de alguna manera misógino, porque, es decir, aquí está votando o se votó al hombre fuerte.
¿Te acordás que hablábamos la vez pasada de un movimiento de mujeres que tenía el lema todo menos él, todo o menos él no? Sí. Entonces hubo otro que se llamaba solo él. Sí. Es decir, pero aquí es decir, lo mismo que Trump es el voto al hombre fuerte. Es decir, al macho machote que dice aquí los negros me caen mal, las mujeres no las violo porque son feas, ¿cómo se llama? Si mi hijo fuera gay lo mato, ese tipo de cosas, ¿no? Además, comparado con el 2014, las elecciones del 2014, donde ganó Dilma, dicho sea de paso, Dilma ganó muy apretado. Sí. ¿Verdad? 54 millones contra 51. Especialmente la última, la reelección, ¿no? Pero bastante apretado. Y en ese momento, 2014, estaban los programas sociales de Lula en su mejor momento. Que ya no eran de Lula, ya eran de ella, porque ella estaba terminando ese periodo. Y estaba incluso viendo los Juegos Olímpicos, y el Mundial de Fútbol, y etcétera, ¿no? Actualmente, estas elecciones te agarran con un 12.3% de desempleo formal, ¿verdad? Con 52.000 trabajos perdidos desde el 2014. Es decir, no solamente no has ganado empleo, sino que además has perdido 52.000. Con favelas como Alemão del norte del río, donde el gobernador Sergio Cabral hizo una enorme inversión en un teleférico famoso, con 6 estaciones, con 3.5 kilómetros de distancia, con 120.000 usuarios, que costó 90 millones de euros, que ya fue una exageración, y que 2 años después se cerró, y está cerrado por mantenimiento. ¿Y eso cómo se llama? Así es. Además del factor mediático. Así es. Corrupción. Y aparte de que, como dice Humberto, el factor mediático jugó un papel importantísimo. De manera que lo peor del caso es que evidentemente de cara a unas segundas elecciones hay muchas probabilidades de que gane Bolsonaro. Entonces vas a tener a Bolsonaro en Brasil, vas a tener a Moreno en Ecuador, vas a tener a Macri en Argentina y vas a tener a Duque en Colombia. Y Piñera en Chile. Entonces está en una situación complicada. De alguna manera, el hecho de aligerar muchas cosas, muchos movimientos políticos, etcétera, era precisamente para evitar, por un lado, coincidir con la toma de posesión de López Obrador y por otro lado, ante la incertidumbre de lo que podía pasar en Brasil con el PT. En cualquiera de los casos, la situación es, con relación a Europa, más o menos de la misma tendencia. Y a Estados Unidos. Y Trudeau, que no está muy largo tampoco, ¿verdad? No, pero en Brasil. Eso evidencia que Trudeau en Canadá. En Canadá, quiero decir. El multilateralismo está en franco retroceso, en esa perspectiva. Tanto en Europa como ¿Y quién rescata el multilateralismo? China. Producto del unilateralismo trumpiano, la guerra comercial. Así es. Pero bueno, aquí en este caso estás hablando, Brasil es la principal economía de América Latina. Sí. Lo que haga o deje de hacer Brasil termina afectando al resto de América Latina. Por lo tanto... y sobre todo sus vecinos. Sobre todo sus vecinos. Brasil, no sé cuál va a ser la posición o cuál viene siendo la posición de Brasil en el BRICS. Que en teoría es... El BRICS comenzó desde... El gran impulso al BRICS desde la perspectiva brasileña, que duda cabe, lo dio Lula, ¿no? Sí, pero con el estancamiento de la economía brasileña, todo, y con el de la surafricana también, etc. Habrá que ver el nivel de incidencia en el BRICS de China, fundamentalmente, la India y Rusia. No necesariamente en ese orden. Ahora, China, Rusia y la India. Ahora fíjate otra cosa, hablamos de cómo iban a comenzar estas elecciones en términos de las encuestas, en términos positivos, también hay términos negativos. Sí. En términos negativos, Bolsonaro tenía 44% en contra, es más, tenía más en contra que a favor, pero también Haddad tenía 41% en contra. O sea, pero lo interesante es que si eso es cierto,
que esas negatividades de los dos principales eran tan altas, ¿cómo explicas que 9 de los candidatos hayan tenido menos del 1%? Sí, de alguna manera, pero vuelvo, insisto yo, a mí me parece que el tema del hombre fuerte jaló mucho. Sin duda, Sí. sin duda. Es decir, Y el hecho de que tenés que reconocer que en las sociedades hay amplios segmentos conservadores que todavía existen. Luego no te explicás la victoria de Alvarado en Costa Rica en una segunda vuelta sin ese bloque conservador dirigido, entre otras cosas, por las iglesias. sí, sí. Y era su principal enemigo también. Exacto. Sí. Exacto. Bueno, tema para continuar conversando en Adelante Nicaragua. Gracias, Humberto, Cairo. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.